Todos, gracias por estar presente en esta conferencia con un gran expositor, un gran amigo nuestro. En la medida en que le comentaba yo al doctor Pablo Martín Urbano que estamos cerrando cursos y algunos grupos están ahí con algunos compromisos, esperemos que en la medida en que se vayan desocupando, pues aquí vayan incorporándose a la conferencia. Nosotros tenemos que dar inicio ya, por respeto a la puntualidad de quienes nos han acompañado desde el inicio, desde las 10 de la mañana. Antes que nada, no es una persona desconocida para nosotros el expositor que hoy nos acompaña y que tenemos el gusto, verdadero gusto de presentarlo, de tenerlo en esta semana del economista. Él ha estado con nosotros en varias ocasiones. Ha disertado sobre temas básicamente polémicas sobre la polémica de la situación financiera europea, y en esta ocasión pues me permito de todos modos, no obstante que ya lo conocemos y que es un viejo amigo, podemos decir, doctor, me permito a todos leerles un breve currículum del doctor. El doctor Pablo Martín Urbano nace en Madrid, tiene obviamente titulación académica de doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid en 1993. La tesis doctoral que él realiza en la universidad es Infraestructura, se titula Infraestructura de Transporte y Desarrollo Regional. Uno de los temas que son vasos comunicantes con el CEDEL, con nuestro Centro de Desarrollo de la Economía Local. Como experiencia docente, es actualmente profesor titular de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido profesor del Instituto de Estudios Hispánicos y también ha sido profesor visitante en varias universidades: Universidad de Lima, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional del Rosario, Argentina, en fin, ¿no? En Francia también tiene participación docente. La especialización del doctor se estriba en que la mayor parte de sus trabajos se corresponden con el amplio campo de la integración y el desarrollo económico, con especial atención a las infraestructuras, al transporte y las comunicaciones. Evaluador de los fondos estructurales de la Unión Europea y de los planes nacionales de empleo de España en el contexto de la aplicación de la Estrategia Europea de Empleo. Algunas de las investigaciones más representativas del doctor, es participación como director del proyecto Indicadores para una evaluación integral del territorio y la sostenibilidad en Iberoamérica. Esto es dentro de un proyecto interuniversitario de la Universidad Autónoma de Madrid, Banco Santander, con participación de 6 universidades latinoamericanas y 4 españolas. Ha sido director adjunto del estudio La Crisis Económica y su incidencia en Ciudad Real. Es coeditor desde 2004 del informe de base del capítulo 3, Infraestructura para la Producción, y muchos otras participaciones y colaboraciones más. Podemos comentar también que dentro de las últimas publicaciones más representativas podemos citar La Crisis Económica y su incidencia en Ciudad Real. También está El Turismo Internacional, Evolución, Situación Actual y Perspectivas de la principal actividad económica europea. Tiene muchas otras artículos artículos publicados e investigaciones desarrolladas en el ámbito de la gestión. Actualmente es director del Máster en Tributación y Política Fiscal de la Universidad Autónoma de Madrid. Es tutor del convenio interuniversitario entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Lima. Y entre otros de los méritos que podemos destacar de su largo currículum en cada uno de los aspectos que mencionemos, es miembro del capítulo español del Club de Roma desde el 2003.
Es miembro fundador de la Sociedad de Economía Mundial, es miembro del Consejo Asesor de Amigos de la Tierra, organización miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, etcétera, etcétera. Es director de programa y miembro del Consejo Rector del Centro de Estudios e Investigación del Transporte, y una serie de actividades. Como podemos ver, ha sido un investigador prolífero, un docente pues entregado y muy activo, y sobre todo un internacionalista que tiene vínculos con América Latina y en especial también con nosotros. Valoramos mucho su presencia, doctor, y pues lo dejo para no quitarle más tiempo. Es mucho lo que podemos hablar del currículum del doctor, pero esto es un esbozo muy somero de las principales actividades que ha realizado. Bueno, pues buenos días. Agradecerles, como no, su presencia, al profesor Espinosa, pues, la descripción detallada de mi currículum, y sobre todo pues a las autoridades de posgrado de esta facultad, que una vez más han tenido a bien invitarme y que esperamos pues profundizar con tantos otros elementos pues en esas relaciones entre ambas universidades y entre los equipos de trabajo que ya vamos construyendo y que pues, poco a poco vamos haciendo actividades comunes. De lo que yo les voy a hablar hoy pues es esencialmente de lo que hoy en Europa es el pan nuestro de cada día, ¿no? Que es la crisis, ¿no? Cuando las crisis llegan, pues lo llenan todo, ¿eh? Es el amanecer de todos los días, ¿no? Yo siempre que empiezo a hablar de este tema me acuerdo de un chiste que venía en la prensa, ¿no? Y es un señor echadito en la cama, está mirando la televisión y de alguna manera le dice a la televisión: te pongo si no me hablas de la crisis, ¿no? Entonces ese es el entorno en el que ahora mismo nos desenvolvemos. Es un entorno complejo, complicado, porque afecta a un núcleo de países que es la Unión Económica y Monetaria y por ende la Unión Europea, que tiene una grandísima importancia en la economía mundial, y por tanto lo que pase en la Unión Económica y Monetaria es fundamental para lo que pasa en el mundo. Primer socio comercial de Estados Unidos, primer socio comercial de China, primer socio comercial de Latinoamérica. Estamos hablando de una entidad con un poder económico extraordinario y por tanto lo que pase allí nos afecta a todos. Eso visto desde fuera. No digo ya de los que estamos dentro. Los que estamos dentro, evidentemente, los países que conformamos ese área, pues lógicamente dependemos mucho de cómo vaya la propia Unión Europea y de cuáles sean las soluciones finales que se tomen, porque en buena medida van a afectar clarísimamente nuestro bienestar nacional, nuestro bienestar europeo y por ende, por esas otras relaciones que les exponía al principio, pues nuestro propio bienestar mundial, ¿no? No es baladí el hecho de que permanentemente el Fondo Monetario Internacional esté insistiendo sobre la situación de Europa y alertando sobre los problemas que sobre el conjunto de la economía mundial puede conllevar la propia crisis europea. Por tanto, estamos ante un problema, insisto, de una escala global, ¿no? Estamos en presencia probablemente de lo que podríamos llamar hoy, sin exagerar, un problema sistémico. De lo que pase en Europa nos beneficiaremos todos o todos seremos perjudicados, sin duda alguna. Naturalmente los más cercanos, como toda crisis, pues mucho más. Y este es el caso, pues, claramente de España. Bueno, entonces yo ya, sin darle muchas más vueltas, pues voy a pasar a ir comentándoles algunos de los elementos que a mí me parece que explican mejor la crisis y sobre todo tratar de ver con ustedes también pues algunas de las soluciones que se pueden entregar. En todo caso, pues luego en la hora del debate me parece que también es el momento pues de contrastar un poco aquello que yo les voy a contar, aquello que ustedes piensen y escudriñar, ¿no?, algo más en el fondo de la cuestión, ¿no?, que es la crisis y digamos las posibilidades de salida. ¿De acuerdo?
si les parece bien, me pongo un poquito más acá para tener más cercano el ordenador y poder ir pasando yo mismo las transparencias, si es necesario, y así estaremos más justos. Situar la crisis europea y hablar de los problemas financieros de Europa, pues es hablar de la burbuja financiera, ¿no? Desde prácticamente comienzos de los años 80, el mundo cambió, por decirlo rápidamente, su manera de hacer política económica. Pasamos de una situación en la que la demanda externa, la producción interna, los salarios, el estado del bienestar, el crecimiento, eran las grandes preocupaciones de la política económica. El choque petrolero desestabilizó todo aquello y generó grandes procesos de inflación. Y esos procesos de inflación dieron lugar a un cambio en la política económica. Esa política económica se va a dirigir esencialmente al control de la inflación y, por tanto, claramente a buscar soluciones a un problema de precios que probablemente tenía otros orígenes, pero que tampoco hace mucho al caso entrar en ellos. Se cambian las políticas se vuelven antiinflacionistas, se cambia la forma de entender las finanzas, se va a ir a una progresiva liberalización de los capitales en el contexto mundial, y esa libre circulación de capitales va a generar un grandísimo desarrollo de lo que es la economía financiera, hasta el punto de apartarse de lo que podríamos llamar la economía real, ¿no? Las finanzas tienen como objetivo acercar la economía real, facilitarla, capitalizarla, ¿eh? Bueno, pues va a llegar un momento que el aporte de capital va a ser tan importante que las finanzas van a tener vida propia. Y en la medida en que las finanzas empiezan a tener vida propia, normalmente es cuando empiezan a surgir las burbujas financieras. Europa no estaba al margen de esa estrategia de gran desarrollo de las finanzas y de participación en la burbuja financiera. Una burbuja financiera que tiene dos adelantados, por decirlo de alguna manera. Los Estados Unidos, que son los que ponen en marcha todo el proceso, y cuando en la economía mundial, sobre todo en los años 80, pero hoy todavía también, los Estados Unidos toman una determinada estrategia económica, sin duda eso tiene repercusiones mundiales. Pues bien, cuando Estados Unidos decide en un momento dado ir a la libre circulación de capitales, a políticas antiinflacionistas, lógicamente eso tiene consecuencias para el resto del mundo. De suerte tal que ellos imponen esa libre circulación de capitales al mundo y muchos países europeos que atraviesan por los mismos problemas terminan siguiendo. Tiene una cabeza de puente que es Inglaterra, que en ese mismo momento cuenta con una dirección política, Margaret Thatcher, que participa de la misma dirección política que han tomado los Estados Unidos, y con todo eso, digamos, el desarrollo de las finanzas y la financiarización de la economía, entendiendo como tal la hegemonía de la economía, de las finanzas en el contexto de la economía, incluso en el contexto social, pues pasa a ser el gran referente. Insisto, Europa participa de ese modelo. Y ahí lo tienen ustedes. Si vemos entre el 99 y el 2007, pues prácticamente no hace sino que crecer el endeudamiento de las familias. Y pasa del 50% del PIB al 70%. Es decir, estamos en un proceso donde las familias se están endeudando en ese contexto de burbuja financiera y de facilidad para endeudarse. Hay mucha liquidez, se han creado los instrumentos para que esa liquidez pueda ser posible y, lógicamente, todo el mundo accede fácilmente a ella. Insisto, Europa está exactamente igual como en los Estados Unidos, instalada en esa dinámica. También crece la deuda bancaria, y mucho más rápidamente. Ahí tienen también la cifra, pasa a situarse en el 250% del PIB en el 2007. Eso nos da una idea del poder que tienen las finanzas en ese momento en las economías mundiales, insisto, y sobre todo en los países avanzados como es normal. Por contra, y este es un dato que me interesa mucho resaltar, el sector público en general está haciendo los deberes a la inversa, está reduciendo su peso, ¿no? Está cumpliendo, por decirlo de alguna manera, un aserto que está en esa filosofía del desarrollo de las grandes finanzas internacionales, que lo que dicen es que tiene que haber menos sector público, de alguna manera, y más sector privado, para que, disponiendo de mayor capital, pueda asignarse mejor las finanzas y, por tanto, capitalizar mejor las economías.
Por tanto, dentro de esa filosofía, la lógica es que el Estado se haga más pequeño y que las finanzas privadas se hagan. Y en esa misma lógica se está. En Europa el sector público se ve reducirse. Pasa del 72% del PIB al 68%. Por tanto, el sector público se está encogiendo. Está habiendo menos Estado y más mercado. ¿Bien? Lo digo porque a veces, cuando luego nos reinterpretan la crisis a posteriori, parece que era el Estado el que generó la crisis. Y no, el Estado está haciendo, teóricamente, en esa dinámica general, sus deberes. Se está comprimiendo, se está reduciendo, se está haciendo más pequeño. Por tanto, difícilmente quien se ha hecho más pequeño, quien ha cambiado su escala, podría ser al final el inicio de todos los problemas de la economía, como luego yo me explico más adelante. Países como Irlanda y España, que hoy tienen problemas de endeudamiento público muy grande, en esa época también reducen fuertemente la presencia del Estado. Por tanto, no parece que en estos países, ¿no?, sea también el sector público quien en última instancia genera los problemas. También, visto o leído de otra manera, en estos países se concentran grandes problemas de endeudamiento privado, que son los que están en la base de la crisis que se vive a partir del 2007. Vean ahí lo que ha significado la globalización financiera y comercial, ¿no? Comparando el comercio mundial, fíjense sobre todo a partir de los años 90, año 98 prácticamente el euro ya está en marcha, cómo crece, y cómo de vez en cuando se notan grandes oscilaciones que coinciden con grandes crisis. Una de las características de la globalización financiera es las crisis recurrentes, ¿no? Bueno, pues cada una de ellas vuelve atrás ese movimiento de capitales, pero enseguida se recupera hasta que llegas al 2007 con la crisis norteamericana, pega una gran caída de la que intenta a partir del 2008 recuperarse, pero que todavía no ve la salida. En todo caso, yo con esta transparencia lo que les quería poner de manifiesto era ese gran peso de lo que es, en términos del PIB mundial, la economía financiera. Y por contra, ver cómo de alguna manera entre el 2007 y entre el 97 y en el 2007 el sector público en general está haciendo en casi todos los sitios sus deberes, ¿no? Ahí ven el punto rojo, es lo que significaba en el 1997 la deuda pública como porcentaje del PIB en casi todos los países. Ya sé que me van a ir un poquito peor, pero sí ayudo a dirigirles un poco la mirada. Vean el caso de España. España cómo reduce sustancialmente su endeudamiento, es decir, que aprovecha los grandes años del crecimiento para reducir el Estado, para reducir su nivel de endeudamiento. ¿De acuerdo? Y así es en la mayor parte de los países. No es el caso, por ejemplo, de Alemania, incluso crece un poquito. Es normal que en Alemania crezca. Es normal que en Alemania crezca porque Alemania está en ese momento en plena unificación. Pero en general, lo que sí es cierto es que la situación retrocede y que la deuda pública, digamos, se encoge en estos 10 años, salvo algunas circunstancias también, algunas circunstancias excepcionales como son las que vive Japón que arrastra una crisis desde los años 80, una crisis también, digamos, de orden financiero, de la que le está costando muchísimos años. Y básicamente la salida, como suele ser en casi todas las crisis, es sobre la base de un endeudamiento público para intentar dinamizar la demanda interna. ¿De acuerdo? Por eso, en Japón es uno de los grandes países donde más crece el endeudamiento. Pero en todo caso, desde el punto de vista de trasladarles la importancia de ese contraste, ¿no?, de cómo los años 90 y la primera década de los 2000 es una década donde crecen mucho las finanzas internacionales y retroceden mucho las finanzas públicas. Bien, pues en esta situación, insisto, de crecimiento de las finanzas privadas y de regresión, por decirlo de alguna manera, de las finanzas públicas, tiene lugar la crisis global, la crisis del 2007 en los Estados Unidos. ¿Se me oye? ¿Bien? No, creo que ha cambiado esto.
¿Ahora? ¿Se oye? En algún sitio toca. Me cuesta quedarse en el punto. Era muy interesante. Bien. En esto llega la crisis global. La crisis global no es solo la crisis de las finanzas, sino que la crisis de las finanzas siempre necesita de algún otro elemento para tener lugar, para que se produzca. En ese sentido, la crisis es la convergencia, como ahora veremos, de tres grandes crisis: la crisis financiera, la crisis de la construcción y la crisis de las materias primas. Es la confluencia de esos tres grandes elementos, como ahora veremos, la que va a producir la crisis. Una crisis que se manifiesta fundamentalmente en los países desarrollados, que es donde más se habían desarrollado las finanzas, donde más, paradójicamente, había tenido lugar la reducción del endeudamiento público. Un dato interesante en ese contexto es la emergencia de los fondos soberanos. Los fondos soberanos que proceden en muchos casos de países en desarrollo, de países emergentes, vendedores, por lo que sea, de productos, como es el caso de China, o de petróleo, los países desarrollados, de los países productores de petróleo, que con su capacidad financiera van a crear grandes fondos que van a venir rápidamente en auxilio, en general, de los países avanzados, de los países que van a sufrir más crisis. Bien, pues entonces ya tenemos un poco el contexto y las tres crisis. La crisis financiera, ¿no? La crisis financiera básicamente es la consecuencia de un proceso de apalancamiento permanente de los bancos, buscando ampliar las posibilidades de dar crédito, de generar liquidez cada vez más para, en esa generación de liquidez, ir ampliando las posibilidades de hacer negocio financiero. Ese negocio financiero suele estar, en muchos casos, conectado con el sector de la construcción. Al fin y al cabo, la financiación de una casa requiere de un préstamo a largo plazo y, por tanto, es una vía fácil para que intervenga la economía financiera. Bueno, en el momento en que se produzca la crisis financiera, afectará a la crisis de la construcción, pues no va a tener cómo financiarse, y entre ellas se retroalimentan de alguna manera en ese proceso. Es un proceso que tiene lugar justamente por la existencia de dinámicas de inflación muy bajas. La inflación está muy controlada, como les he dicho anteriormente, desde los años 80 hacia acá. Las políticas económicas se han dirigido fundamentalmente al control de la inflación, al control de los precios, y esa baja inflación favorece a su vez unos tipos de interés bajo y que la gente se pueda endeudar a lo largo de los años. Por tanto, esos tipos de interés bajo están en la base del desarrollo de la financiarización, del desarrollo de la economía financiera, del propio desarrollo de la construcción, y va a ser un cambio justamente en los niveles de inflación el que desencadene la crisis. La crisis de las materias primas es la crisis del petróleo y de otras materias primas, ¿no? La mayor demanda por parte de los países emergentes, la India, China, etcétera, etcétera, de petróleo hace que el petróleo se encarezca. La consecuencia del encarecimiento del petróleo es que afecta al nivel de precios de los países avanzados. Como empiezan a subir los precios en los países avanzados, ¿la consecuencia cuál es? Subimos las tasas de interés. Como la mayor parte de los préstamos hipotecarios se toman a tipos de interés móviles, la consecuencia es que rápidamente empiezan a subir los tipos de interés y en consecuencia aumentar los pagos por parte de aquellos que eran sujetos de una hipoteca. Por tanto, a partir de ese momento empiezan a producirse los primeros impagos y en consecuencia empiezan a arrastrar esos impagos al conjunto del sector de la construcción. Por tanto, tenemos claramente cómo el control de los precios está en la base de la dinámica financiera y cómo en el momento en que esos precios se elevan, justamente va a tener lugar el estallido de la crisis. Cuando estalla la crisis, como es lógico, automáticamente vamos a asistir a una importante caída de la demanda. Esa caída de la demanda se va a intentar resolver sobre la base de automáticamente cebar, ¿no? Con recursos públicos el conjunto del sistema
económico para evitar que la caída fuera muy fuerte y de esta manera agravar la situación. Cambia entonces la política. De una política que había ido rechazando la presencia del sector público y la intervención, que había ido queriendo más mercado para tener más espacio para las finanzas y menos Estado, incluso desde el punto de vista de la regulación, cambia la situación y volvemos a una necesidad de la intervención pública, de la generación de recursos rápida para tratar de frenar la crisis y que con ella el contagio fuera el menor posible. Por tanto, de alguna manera, lo que se produce es un cambio en las políticas, de políticas neoclásicas liberales que se habían estado llevando a cabo durante los años 90 y la década primera de los 2000, pasamos nuevamente a políticas keynesianas en la idea de que lo importante, ¿verdad?, era salvar el sistema, que la demanda no cayera tanto como para que la destrucción de tejido productivo, de tejido empresarial, fuera tan fuerte que luego la recuperación fuera muy difícil. Ahí también hay estrategias distintas, ¿no? También están desde aquellos países que lo que intentan es frenar esa caída de la demanda, asentarla para volver otra vez, como si no hubiera pasado nada, a la misma dinámica interior, y aquellos otros países que intentan sacar lecciones desde el punto de vista de lo que ha sido la crisis para modificar y pasar a una nueva dinámica donde el motor no se asiente en la economía financiera, que ya conocemos las consecuencias que tiene. Les decía que la crisis evidentemente no afecta igual a unos países y a otros. Ahí tienen claramente como a China e India, que son los países que se recogen en el gráfico, prácticamente entre el 2007 y el 2010 no se ven afectados, o no se ven afectados con la misma intensidad que el resto. Sin embargo, cuando vemos la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, vemos claramente cómo la crisis tiene ese componente claro de los países desarrollados. Por tanto, estamos sobre todo en presencia de una crisis que afecta a los países más avanzados y de la que los países en vías de desarrollo, especialmente los países emergentes, están saliendo más indemnes. Insisto en lo que les decía antes, eso no quiere decir que de mantenerse las cosas tal cual van, antes que después, también los países emergentes, que son los principales clientes de los países avanzados, terminarán, lógicamente, viéndose contaminados por la situación. Un elemento importante, cuando hablamos de crisis financiera, hablamos siempre, básicamente, de crisis de la banca, del sistema bancario. Y en este cuadro, que corresponde pues al libro de Reinhardt y de Rogoff, se ve claramente cómo la movilidad de capitales incentiva claramente las crisis recurrentes en el sistema bancario. Normalmente, la existencia de libre circulación de capitales hace que el sector bancario exija tener menos regulación para poder abarcar más tipo de operaciones, tiene más competencia, hace cada vez operaciones con más riesgo, y esas operaciones con más riesgo terminan deviniendo, naturalmente, en la conformación de una crisis. Por tanto, una conclusión muy importante, que es que la libre circulación de capitales, que tiene ventajas y que puede efectivamente ayudar a una mejor asignación del capital y, por tanto, desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo, a su crecimiento, tiene esta otra limitación. La libre circulación de capitales tiene la capacidad de desestabilizar las finanzas mundiales, y con la desestabilización de las finanzas mundiales, los tipos de interés, los tipos de cambio, que también afectan al resto de los países. Por tanto, lo que ocurra en general con el tipo de cambio tiene mucho más que ver de lo que aparentemente nos parece con el modelo y con la dinámica de construcción financiera que durante estos años hemos llevado. Aquí tenemos otro cuadro que es muy importante, muy interesante. La crisis financiera es, insisto, la primera vertiente, el primer escalón de la crisis europea, afecta a todos los países. Pero paradójicamente, cuando vemos cuáles son los países que desde el punto de vista del sector bancario han precisado mayor cantidad de intervenciones, que es el cuadro más cercano al aire acondicionado, ahí vemos perfectamente que Alemania ha tenido que aportar capital,
tener por valor en millardos, en miles de millones, de 700.000 millones, que equivalen al 28,1% del PIB europeo. Es decir, vemos que la crisis financiera ha afectado muy fuertemente a Alemania. Y sin embargo, en Alemania no había una bola del estilo de especulación inmobiliaria. ¿Qué ha pasado entonces? Pues el problema es que mucha de esa crisis ha pasado a los países de la periferia europea, los países del Mediterráneo, a través de créditos a la banca privada mediterránea para financiar el proceso de la bola especulativa en el resto de Europa. Y eso es lo que explica la mala situación de la banca alemana. Igualmente la banca francesa, que ha participado con algo menos de intensidad en el mismo proceso. Fíjense, por ejemplo, Italia prácticamente no presenta en ese momento, estamos hablando a junio del 2009, problemas. Los Países Bajos, que es otra banca muy importante, participan del mismo proceso igual, y por tanto el 44,6% en términos del PIB tienen que meter de ayudas en la banca. España prácticamente en ese primer momento no tiene todavía ningún problema, porque nosotros tenemos una bola especulativa, pero la regulación interna que teníamos en España era bastante reguladora, bastante controladora de la dinámica de la banca. A España le empieza a afectar a su sector bancario conforme la crisis se empieza a alargar, entre otras cosas por tener mucho empleo temporal, y conforme la crisis se va alargando, la gente pierde sus empleos, deja de pagar sus hipotecas y por tanto los bancos empiezan a resentirse. Pero es otra dinámica que ha tardado más tiempo en llegar. Con el alargamiento de la crisis, España es cuando ha tenido problemas. Eso explica claramente en el gráfico de al lado cómo España es uno de los países que intenta hacer mayor esfuerzo para que no caiga la demanda, porque sabe que tiene ese problema del desempleo temporal, que en el momento en que la crisis se haga muy profunda terminará afectando la propia bola especulativa del sector inmobiliario. El Reino Unido, ni digamos, el Reino Unido participa en las dinámicas del resto de Europa y en su propia dinámica. El Reino Unido sí tiene una dinámica especulativa, los Estados Unidos la tienen muy fuerte, no deja de ser el propio sector inmobiliario estadounidense el que genera la crisis a través de las hipotecas subprime. Japón prácticamente en ese momento no tiene problemas, su crisis es anterior. Y luego vean el esfuerzo que se va haciendo. Curiosamente, en los primeros años, en el primer combate, digamos, el enfrentamiento con intensidad frente a la crisis financiera lo protagonizan básicamente en términos de PIB tres países. Estados Unidos, ahí ven que echa el 6% hasta el 2009 de su PIB por activar su economía. China, muy interesada en lo que pueda pasar en Estados Unidos y en Europa, echa el 4,8%, y España el 4,5%, por encima incluso de Alemania, tratando de frenar como fuera la crisis. Claro, este es un problema típico de confrontación de las crisis cuando no hay una gobernanza y una adecuada coordinación. Todo el mundo espera que sean los demás los que activen su economía para que tiren de lo suyo. Y mientras que Alemania era una economía con solvencia y con recursos para en ese momento haber echado el resto y tirar de la economía europea, Alemania hace un esfuerzo, pero relativamente moderado, frente al esfuerzo, insisto, que por ejemplo hace España por su propio problema interno. Aquí nadie es generoso, para tratar de evitar que la degradación de su situación económica termine volviéndose justamente contra la situación de su sector financiero, que está apoyando la bola especulativa del sector inmobiliario. No sé si voy muy deprisa, pero vamos. Bien. Vamos a ver entonces algunas cosas. Fíjense lo que han sido las ayudas al sector financiero en el mundo, que nos da una idea de cuál es la crisis, y que buena parte de toda esa crisis la vemos en países europeos. Sin duda, la crisis más fuerte, Irlanda. Por cierto, uno de los países que el Fondo Monetario Internacional, junto con Islandia, Estados Unidos y Gran Bretaña, el Fondo Monetario Internacional planteaba como modelo de lo que había que hacer. Islandia, Irlanda, Estados Unidos y Gran Bretaña, como los grandes modelos de una estrategia de crecimiento adecuada para avanzar en la economía mundial. Bien, pues ahí tienen Irlanda, como ha tenido que dar pues prácticamente el 41,2%, el gráfico ya está en 2012, de su PIB, ¿no? Y como necesariamente ha necesitado de un rescate. Ahí ven Holanda,
La parte clara significa la parte que se ha devuelto. Es decir, que mientras que en Irlanda solo ha conseguido reducir un 2,7 sobre los préstamos por valor del 41,2 de su PIB, en Holanda, sin embargo, la operación ha sido mucho más rápida. Alemania también hace un esfuerzo, el 12,2% de su PIB, y no ha conseguido recuperar todavía mucho capital. Bélgica, el Reino Unido, Grecia, Estados Unidos, España, que hasta el 2012 no tenía un gran problema, insisto. La situación económica de España se va degradando conforme la crisis se va alargando, porque se empieza a perder mucho empleo. Porque el empleo temporal en España, como antes decía, frente a la media europea, en España el empleo temporal doblaba la media europea. Mientras que en Europa, en términos de empleo temporal, los contratos temporales estaban en un entorno de un 12-14%, en España difícilmente han bajado del 28%. Claro, en el momento en que empieza la crisis, con la contratación temporal es muy fácil ajustar, y las empresas lo primero que hacen rápidamente es deshacerse de esos contratos temporales para tratar de enfrentar la crisis. Pero cada vez que se deshacen de esos contratos temporales, están incrementando el mismo impacto de la crisis. Bueno, pues eso nos da una idea. Por tanto, muchos países muy implicados desde el punto de vista de ellos, pero tanto del norte como del sur. Esta necesidad, como antes les decía, de aportar recursos de los alemanes es porque los alemanes tienen dañados sus activos financieros. Y muchos de ellos los tienen dañados porque, insisto, han participado de la bola de financiación del inmobiliario en el Mediterráneo. El primer acreedor de la banca griega, de la banca italiana, de la banca española o de la banca portuguesa es la banca alemana. Por tanto, eso es lo que explica que, aun no teniendo ellos esa bola especulativa del sector inmobiliario, participan directamente a través de los recursos que dan. Para que nos hagamos una idea, a la altura del 2011, los alemanes habían puesto, en términos de préstamos al sur de Europa, en torno a lo que es el 17% del PIB alemán. Por tanto, no estamos hablando de una cifra ni mucho menos pequeña. Bueno, ahí también se ve la evolución de los precios del inmobiliario, ¿no? Es decir, cómo la bola especulativa del inmobiliario era fuerte. Países como Francia, que también teníamos una idea de que en general no participaba tanto de esa bola especulativa, pues ahí vemos que desde el punto de vista de sus precios, como a partir de mediados de los años 90 empiezan a subir, y cómo también participan en las propiedades francesas del incremento de precios al que se someten todos, que además, comparativamente con los Estados Unidos, evidentemente son más elevados incluso en los países europeos. Bueno, por tanto, entramos en una etapa complicada para Europa, donde para intentar frenar la caída de la economía se va a hacer un esfuerzo desde el sector público, aportando muchísimos recursos que van a incrementar, lógicamente, sustancialmente la situación deficitaria del Estado. En la medida en que cada vez se pone más dinero, la carga de los intereses y el principal empieza a ser cada vez más importante. Y además es una situación cada vez más difícil de repercutir. Piénsese que muchas de las reformas fiscales que se han hecho en Europa iban destinadas a reducir la presión fiscal. Y eso era, entre otras cosas, gracias a que la actividad financiera o la actividad inmobiliaria procuraban recursos al Estado, a través de los impuestos directos o indirectos vinculados a esas actividades, suficientes como para poder, en un momento dado, reducir la presión fiscal. Bueno, pues en la medida en que esos recursos ya no van a estar disponibles, la construcción se ha deteriorado y ha pasado a cumplir un rol muy importante desde el punto de vista de la generación de recursos para el Estado, el problema va a ser más complicado. No se van a dar las situaciones excepcionales en las que hemos vivido, sino unas situaciones mucho más complicadas, y por tanto la solución de la crisis evidentemente se presenta mucho más difícil. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en España. España era un país, en este caso, que tenía superávit fiscal.
aproximadamente en el 99 se pone en marcha el euro, en el 2002 ya circula, y a partir de ahí, teóricamente, todos los países tenían que hacer un control de su situación fiscal para no perturbar la política del Banco Central Europeo. Una de las cuestiones que plantea directamente la creación de la Unión Económica y Monetaria es que el protagonismo de la política económica lo tiene el Banco Central. En eso no es nada diferente a lo que pasa en el resto de los países. Es decir, cuando hemos dicho que el Banco de México se haga independiente, estamos haciendo exactamente lo mismo. Que nadie pueda perturbar la toma de decisiones económicas fundamentales, como los tipos de interés, que significa afectar la negociación colectiva y los salarios, que nadie pueda disturbar al Banco Central a la hora de hacer eso. Bueno, pues en eso exactamente igual. Y por tanto, las políticas fiscales están permanentemente sometidas a la política monetaria. ¿De acuerdo? Ese es el fondo de la lógica que preside toda la construcción del euro, pero insisto, no es nada ajeno a lo que pasa en cualquiera del resto de los países. Cuando hemos dicho los bancos centrales tienen que ser independientes, es porque tiene que haber alguien que cuide, que no lleguen los políticos, se dice, para tomar decisiones que con inflación puedan resolver los problemas. Pero de fondo, lo que se está diciendo es, lo que hemos de preservar es la riqueza, porque cada vez que generamos inflación, ¿quién sale más perjudicado? Aquel que tiene riqueza. Su riqueza, con la inflación, con la elevación de los precios que procura, se hace más pequeña. Y lo que se pretende, esencialmente, es no perturbar eso. Es un cambio en el modelo. ¿De acuerdo? Bien, pues en ese sentido, España empieza a hacer una política fiscal, digamos, que tiene que ser cíclica, en el sentido de que cuando van bien las cosas hay que ahorrar mucho dinero para cuando vayan bien con ese ahorro presupuestario, con ese superávit, tratar de enfrentar las crisis. Bueno, pues España aquí se ve que hace muy bien los deberes. Los ingresos suben, aquí muy apoyados en la burbuja inmobiliaria, pero suben y empezamos a tener superávit. Estamos cumpliendo, tal y como se dice, los requisitos. Y el gasto baja. Pero fíjense cuando llegue la crisis. Empiezan a caer los ingresos, la construcción no se vende un piso, cada vez que se deja de vender un piso, por ejemplo, pues el 7% de la venta de ese piso, o el IVA, dejan de entrar en el Estado. Transmisiones, notas, etcétera, cada uno de esos elementos lleva un impuesto. Por tanto, desde el punto de vista del ingreso, caemos. Pero además, en la medida en que empieza a trasladarse la crisis a la economía real, descienden los impuestos por el IVA, por los impuestos indirectos, descienden los impuestos directos, empezamos a caer ingresos. Y además, por el problema de los estabilizadores automáticos, automáticamente empieza a crecer el gasto. Como empezamos a tener desempleo, hay que pagar más subsidios de desempleo. Como además queremos evitar que la economía caiga muy profundamente, empezamos a hacer más obra pública, etcétera, etcétera, tratando de que no caiga el nivel de actividad. Luego el gasto lo elevamos. Por tanto, de una situación con un excedente importante desde el punto de vista del superávit, en torno a un 2%, pasamos a una situación de un casi 12% de déficit. Que además, con las reglas que ahora veremos que implica la Unión Económica y Monetaria, se supone que en muy poco tiempo, en 3 años prácticamente, deberemos pasar a resolver. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces otra transparencia. Bien, cuando empieza a producirse cuando se empieza a producir la crisis, en Europa se dan 3 fases de respuesta a esa crisis. La primera y la más inmediata es una crisis financiera, los bancos están sufriendo, empieza a haber entre ellos problemas de credibilidad, porque todos están participando de la presencia de productos tóxicos contaminados que han llegado por la vía de los fondos de inversión de los Estados Unidos, y ninguno se fía de cuál es la situación del balance de los otros. Eso les lleva a no prestar, porque todos los bancos están muy endeudados con otros bancos, y además en general con bancos internacionales.
Lo que intentan hacer los bancos automáticamente es dejar de prestar al resto para ellos poder pagar. ¿De acuerdo? Lo que contamina la crisis. Lo primero que intentan hacer los estados es, como tengo una deuda financiera, una deuda bancaria, voy a poner mucho dinero para tratar de frenarla como sea. Eso significa ir endeudando en esa primera fase al Estado. Unos, además, como es el caso de España, intentan también reactivar la economía. Donde no hay mucho acuerdo es en la intensidad. Unos la hacen más fuerte, otros menos, todos pensando, si este hace el esfuerzo de reactivar su economía, ya me aprovecharé yo. El nivel de interconexión en las economías europeas es muy fuerte, ¿no? Poca gente sabe que aproximadamente el 40% del total de las piezas que lleva un Mercedes son piezas que se hacen en España. Por tanto, si no se venden Mercedes en Alemania, automáticamente también tenemos nosotros paros. Y al revés, ¿me explico? Segunda fase. Como se ve que la crisis persiste, la Comisión Europea dice, bueno, vamos a hacer todos un esfuerzo coordinado. Vamos a echar más dinero. Hasta el 1,2% del PIB. Y todos vuelven a echar más dinero. Ahí ya más coordinadamente. Y empiezan a frenar efectivamente la crisis. Pero hete aquí que empieza a haber un gran deterioro de las cuentas públicas. Estamos echando mucho dinero y tenemos un pacto fiscal que hemos firmado para mantener el euro, donde no podemos exceder el déficit en el 3% ni la deuda en el 60% del PIB. Luego, ese esfuerzo que estamos haciendo contradice lo que está diciendo el Banco Central Europeo y automáticamente nos empieza a recordar la Comisión que no podemos seguir por esa vía. Justamente, esto es como los coches antiguos. Los coches de ahora ya no sé yo con los ordenadores cómo funcionan, pero antiguamente, cuando un coche no corría, pues tú empezabas a empujar, echabas el empujón, el coche empezaba a coger velocidad, hacía plap, 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 y ahora un poco más de empujón, un poco más, hasta que el coche cogía fuerza en su motor y él solo empezaba a caminar. ¿Qué nos pasó en Europa? Siguiendo ese ejemplo. Empezamos todos a empujar el coche, plap, 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 plap. El coche empezaba a sonar, parecía que ya iba de... Llega la Comisión y dice, no empujéis más. Pero hombre, vamos a tirar el esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Durante 2 años para tratar de lanzar el coche y ahora vamos a frenarlo. No tiene mucho sentido. El pacto es el pacto. Y además dicen los alemanes, es el pacto y además eso es innegociable. Luego ahí empezamos a ver la tercera fase, donde cambia. Y ya no es una política de expansión fiscal, de vamos a gastar dinero, que además era dinero de cada uno de los países, que no teníamos banco central para hacer billetes. ¿De acuerdo? Dinero de las reservas que cada país pone, para pasar ya a la fase de consolidación fiscal. Pero todavía la economía no había ido, de tal manera que donde habíamos tenido una crisis en V, empezábamos a dibujar ya la salida de la V y nos hemos quedado a la altura de la W. Y lo que es peor, estamos describiendo en el 2011 la raya de la W que podemos tener como expresión de esa crisis. Lo que inicialmente se veía tras el esfuerzo que iba a ser una crisis en V de 2-3 años, automáticamente lo estamos haciendo de W. Y lo peor es que la hagamos de www, ¿no? Ya de internet, que podríamos decir, ¿no? Por tanto, la cuestión fundamental es si no era muy precipitado ese cambio de estrategia. Realmente, fijaos, automáticamente aquí están los criterios, dos de los criterios fundamentales desde el punto de vista del funcionamiento de la Unión Europea. La deuda pública no puede superar el 60%. En el 2007 casi se cumplía. Se había venido bajando. ¿De acuerdo? Automáticamente con el esfuerzo ya se ve cómo estamos en el 80%. Por cierto, muy por debajo de los Estados Unidos. O sea que el esfuerzo europeo había sido incluso menor. Y aquí vemos naturalmente cómo empieza a crecer el déficit presupuestario y aquí cómo se frena. Lo que está significando es que hemos dejado de echar recursos. Pero claro, eso no afecta a todos por igual. Aquí vemos en la periferia, los países de la periferia, los PIC, que dicen ellos, que dicen los británicos, comparándonos con los cerdos del sur, ¿no? Recogiendo las siglas de Portugal, Italia, España y ahí los tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la deuda pública? Pues en Grecia, que ya era elevada, se dispara.
en Irlanda no es que se dispare. Como el problema financiero de Irlanda era muy superior a todos los demás, porque la bancarización y el desarrollo del sistema financiero irlandés había sido mucho más grande y mucho más expuesto internacionalmente, lógicamente, frenar la crisis les había costado muchísimo más recursos. En países, insisto, donde detrás no tenemos al Banco Central para darle a la máquina de hacer billetes, no lo podemos resolver con inflación. Hay que pagar en los mercados. Portugal también, España, que parte, como ya se ve aquí, como Irlanda, de unas deudas bajísimas para lo que era la media europea, también crece. Italia, que parte de una deuda muy alta, también crece. Desde el punto de vista del déficit presupuestario, pues aquí saben cómo se describe perfectamente esa caída, ese esfuerzo por intentar frenar, la recuperación que empieza a darse, pero como aquí ya se ralentiza, y si tuviéramos el gráfico ya al 2011, vuelve a describir la caída en esa expresión de W de la crisis que todo el mundo quería inicialmente evitar. Eso se traduce en una caída del crecimiento económico, y la caída del crecimiento económico supone menos ingresos, ¿de acuerdo? Pero también más gasto en desempleo. Fíjense el desempleo en España. Aproximadamente la crisis dejó en los 2 primeros años 2 millones de parados. Teníamos 2, arrastrábamos 2, de repente pasamos a 4 millones. De esos 4 millones de parados, 1,5 millones estaban directamente ligados al sector inmobiliario. Por lo cual, nuestro negocio ha sido que hemos preparado durante muchos años gente para un sector que tenemos viviendas ya para los próximos 10 años. De manera que tenemos albañiles que solo saben ser albañiles, electricistas que solo saben ser electricistas, constructores de puertas que solo saben, para un sector que no tiene ninguna demanda en España, no solo ahora, sino en los próximos 10 años. Es catastrófico desde el punto de vista del país, que evidentemente puede aguantar, claro que puede aguantar ese 1,5 millones de parados, pero sacar ese 1,5 millones de parados es reciclar a una población que además es la más difícil de reciclar. Bueno, y también como el paro sube en Italia. Italia, entre otras cosas, en Italia tiene muchos problemas, pero tiene una estabilidad que solo le puede dar la mafia, sin duda. Pueden pasar todos los problemas, todos los gobiernos del mundo. Italia, a pesar de todo, sigue aguantando. No he visto país que tenga más crisis de gobierno. El secreto está en la administración italiana. En la administración italiana, cuando vieron que había tantos cambios de gobierno, decidieron hacer una cosa muy sencilla, que es elevar mucho los cargos de la administración y que hubiera muy pocos cargos electos. Porque claro, si los gobiernos cambiaban cada 2 años y cambiaba el director general, el siguiente no se enteraba de lo que había pasado. Y así sucesivamente. Luego la carrera la alargaron mucho. Pero eso, que es una medida de desesperación en el sentido de cómo permanentemente me cambian los gobiernos, le ha dado tal estabilidad a la administración italiana que permanentemente todo el mundo sabe dónde está. Y hay una gran continuidad en las políticas. Paradójicamente, son estas paradojas del destino, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. No entre un poco qué les pasa a cada uno de los países, hablaré un poco más del caso de Grecia y ahí del de España, que además es el que conozco más como es evidente. Vamos a ver, aquí tenemos de alguna manera lo que dice el Pacto de Estabilidad. Vamos a entender primero lo que es el Pacto de Estabilidad. Los europeos vamos a crear una moneda única. Creamos esa moneda única y lo primero que se dice es: vengan ustedes limpios de endeudamiento a esa moneda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al hacer la moneda única estamos poniendo de alguna manera un potencial endeudamiento de otro que me afecte a mí a través de la vía de la moneda. Por tanto, vengan ustedes limpios. Se plantean unas condiciones de convergencia y en esas condiciones de convergencia, sin duda las dos más importantes es: no vengan endeudados, bajen la deuda por debajo del 60% y no tengan grandes déficits, porque si tienen déficit engordan la deuda y me la puedo yo terminar comiendo. Que es, de fondo, el problema que ahora mismo hay en Europa. Países más endeudados que quien, digamos, asume la responsabilidad de gestionar esa deuda. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos la deuda pública en porcentaje del PIB. Es decir, que esté aquí muy endeudado, y el déficit público abajo. Si yo estoy aquí, quien está aquí está en una muy mala situación. Es a 2010.
Bueno, pues aquí está Irlanda. ¿Quiénes a 2010 cumplían ese pacto de estabilidad? El pacto de estabilidad lo que dice es, no solo vienen ustedes limpios de déficit y de deuda, sino que se mantienen también limpios. Con la deuda que ha ocurrido, que todo el mundo se ha salido de este cuadrito, que es 60% de deuda, ¿vale? Y 3% de déficit. Los que están en este cuadrito son los que cumplen. En este momento era solo Suecia y Estonia. Para él es Estonia. Solo esos dos países cumplían. El resto ninguno cumplía. La situación de España no era de las peores, porque España tiene una deuda bastante baja. Vemos aquí es Inglaterra, Francia, desde el punto de vista de la deuda. Nuestro problema estaba fundamentalmente en el déficit, que superábamos ampliamente el problema. ¿De acuerdo? Bien, pues de lo que se trata es de que todo el mundo, en los 3 años que da el tratado, 4 dieron uno más, nos volvamos a estar aquí. Claro, quien tiene una deuda muy alta, volver aquí es prácticamente imposible. Y quien tiene un déficit muy alto, de aquí para allá, es prácticamente imposible. Pero se insiste y se fuerza. Nunca, nunca, tal como estábamos aquí en los 4 años que disponíamos, bueno, primero 3 y luego 4, significaba reducir 3 puntos del PIB por año durante 3 años en una administración. Eso es imposible. Nunca ha pasado en la OCDE. Uno mira y va viendo las estadísticas de la OCDE y las reducciones del déficit en situaciones críticas. Nunca, históricamente, se ha podido hacer en un solo año, en uno, no entre ya seguido, en un solo año, una reducción del 3%. ¿Por qué? Porque las consecuencias sobre la población social, sobre la población son fortísimas. Porque eso es a base de reducir gastos. Porque a todo esto nadie quiere oír hablar de políticas fiscales progresivas, de subir impuestos para generar ingresos. Cuando además todos los análisis, todos, plantean claramente que los problemas del sur de Europa no son un problema de gasto, no lo son. Son fundamentalmente un problema de ingreso. Si uno, no he puesto la transparencia, pero si uno revisara las cuentas europeas, es decir, los saldos presupuestarios y en qué se gasta y cómo, veríamos que España, básicamente, en todas y cada una de las partidas, es decir, inversión, sanidad, educación, etcétera, etcétera, está por debajo de la media europea. Por tanto, no es un país que gaste mucho. Con independencia que en algunas cosas se haya gastado mal y hayamos hecho algún aeropuerto que no vale para nada. Esa es la historia que queda luego para decir qué gastosos han sido. No, hemos hecho 2 aeropuertos que no sirven para nada y algún que otro kilómetro de autovías. Pero también es cierto que cuando en España hemos dado mucha importancia a las infraestructuras y al turismo, es porque tienen una ventaja. Que si yo hago carreteras y en eso invierto, las hago en España y no tengo la competencia de China. Si hago tornillos, España ya no tiene capacidad de hacer los tornillos al mismo precio que China. ¿Qué nos queda por hacer? No tenemos la capacidad de innovar. Tenemos 30 años de diferencia en términos de innovación con los alemanes. Tampoco podemos hacer lo de los alemanes. Luego, ¿qué es lo más fácil? 2 cosas. Que necesariamente son cautivas del territorio. Turismo. Mira, si quieres ver España tienes que venir a ver. Y la otra, infraestructuras y vivienda. Si quieres, esa no voy a competir. Los chinos no compiten. O sea, que también tiene su explicación del por qué España se tiene que agarrar como alimento. Probablemente mal hecho. No probablemente. Seguro, muy mal hecho. Porque no era el mejor motor. O si era un motor temporal. Tenía que haber estado muy vigilado. Las burbujas, cuando se ponen en marcha es muy fácil ponerlas. Pararlas luego es muy complicado. Y esa burbuja tenía que haber ido acompañada de otras políticas, sobre todo políticas de I+D, que se hicieron, pero no con la misma intensidad para recuperar la diferencia con Alemania y poder entrar a ese mercado. Que en muchos casos se ha hecho. No, cuando decimos que en España no se ha hecho nada, hemos pasado en España, en el año 80 teníamos 3 multinacionales. Nutrespa, que era, no sé si aquí se vende el Colacao. El Colacao es un disolvente de cacao en leche, una multinacional española. La otra era Lois, que era una casa de tejanos que se vendían en España, que se vendían en el mundo. Y la tercera, Chupachus. Chupachus son unos caramelos con palo
Que eran las 3 multinacionales. Bueno, en España hemos pasado de tener 3 multinacionales a tener 35.000 multinacionales. O sea, que no es que no haya pasado en estos años nada en España, claro que han pasado cosas. La economía española es una economía en general con un sector industrial muy fuerte. Es la segunda economía en términos proporcionales industrial de Europa. Por ejemplo, el primer productor de furgonetas de Europa, el primer productor de autopartes de Europa. Por tanto, estamos hablando de una economía, una cierta capacidad industrial. Otra cosa es que nos hemos dejado desindustrializar porque aquellos segmentos en donde no éramos competitivos, China arrasó. Y eso nos llevaría a todos, porque esto que yo les estoy diciendo, si estuvieran aquí, probablemente también lo estarían diciendo ustedes del caso de México. Tendríamos todos que hacer un reanálisis de cuál es el papel de China, que tampoco es culpable de nada. China lo único que está diciendo es su estrategia y aprovechando las condiciones de la globalización financiera para tratar de asentar su propio crecimiento económico. Pero bueno, ese es otro debate. Por tanto, todos en muy poquito tiempo a este cajoncito. Y algunos, fíjense dónde están, pobreza. Están los grandes. ¿Qué hacer? Esto ya se lo preguntó otro hace muchos años. Bueno, pues, primer problema. Cuando uno está en presencia de grandes crisis, las decisiones son más difíciles. Me explico. Cuando yo digo la independencia del Banco Central, la prioridad de la política monetaria, lo que estoy diciendo es que la economía se gestiona per se. Bastan pequeños retoques, juego con los tipos de interés, esto se está calentando un poco, voy a darle un pequeño toquecito a los tipos de interés para tratar de bajarlo, o al revés, está deprimiéndose un poquito, voy a bajar los tipos de interés para que suba la actividad, ¿vale? Pero eso se hace casi de forma automática, por señores además que son especialistas y que además no pueden ser alterados, porque ya son independientes, por los votantes para que hagan políticas contra la economía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces las decisiones se toman muy fácil. Pero ojalá, cuando la caída y la crisis es tan fuerte, tan impactante en el conjunto de la economía, hay que empezar a tomar grandes decisiones. Decisiones que afectan ideológicamente. Si tengo que hacer gasto, estoy trasladando a la ciudadanía un cambio en la orientación de la política, diciéndole a la ciudadanía, oiga, es que el sector público es muy importante. Si empiezo a regular las finanzas, aquello de la autorregulación resulta que no era verdad, y que hace falta regular, y que por tanto no es verdad aquello de más mercado y menos Estado, sino que lo que necesitamos es todo lo contrario, más Estado y menos mercado. Esto es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo en Estados Unidos ahora es mucho Estado y poco mercado. Lo que pasa es que dependiendo cómo se haga eso, hay unos perdedores y unos ganadores, como en todos los sitios, ¿de acuerdo? Por tanto, en segundo lugar, claro, si tenemos que tomar decisiones a corto plazo, las van a juzgar los votantes a corto plazo. Es decir, si yo digo que hay que recortar gasto o incrementar ingresos, pasado mañana vienen y me dirán, tú me has subido los impuestos, allá va mi voto, ¿no? Por tanto, las decisiones son mucho más difíciles de tomar. Consecuencia, los tiempos se alargan. Vamos a ver si ganamos tiempo, ¿no? Esto de a ver si pasa un poco la situación de emergencia, a ver si esto se recupera, a ver si los chinos mandan fondos de inversión, a ver si los americanos son ellos los que tiran, a ver si tiran los alemanes, a ver si tiran todos los demás menos yo. Y yo no me implico, y todos esperando a que sea el otro el que haga el esfuerzo. Luego, las decisiones se alargan. Y se vuelven subóptimas cuando se deciden, porque se suele decidir tarde. Si yo en una política de relanzamiento que haciéndola inmediatamente después de que empiece la crisis ejerce influencia prácticamente segura, como todos los estudios demuestran, en muy pocos meses, si esa decisión tardo en tomarla, puede ser hasta contraindicativa. Puede ser que cuando yo empiezo a poner en práctica esa decisión, la economía a lo mejor ya está necesitando de otra cosa. No digo que necesariamente sea así, pero puede pasar. ¿De acuerdo? Por tanto, el dilatar las decisiones en política económica es terrible. Y eso es lo que se ha hecho aquí, en Europa y en los Estados Unidos.
todo el mundo ha intentado dilatar las decisiones. Bueno, ¿por qué los Estados Unidos? Pues los Estados Unidos, porque de base es quien soporta el costo. Si el costo se hace sobre la base de subir los impuestos a las clases medias, el perjudicado era Obama. Si el coste iba subiendo los impuestos a los ricos, los perjudicados son los republicanos. Como da la casualidad de que unos y otros pueden controlarse a través del reparto de poder establecido, Obama controla una parte de la decisión, la del Ejecutivo, pero los republicanos tienen en su mano el control de la Cámara de Representantes y por tanto la capacidad de neutralizar esa decisión. Bueno, pues eso es lo que está ahí de fondo. Y nosotros en Europa, pues ahí tenemos los del norte y los del sur. En Europa ha habido una grandísima crisis de confianza. Ahora veremos por qué. Pero el caso de Grecia supone una grave generación de desconfianzas entre todos los países. Europa se construye desde la confianza. Es decir, tú no cedes soberanía a otros si no estás seguro de que esos están en la misma dinámica que tú. ¿De acuerdo? Bueno, en el momento en que por alguna cosa tú piensas que todo el mundo no está siendo fiable en ese proyecto y que tú puedes ser el pagador del esfuerzo, automáticamente se genera mucha desconfianza. Y eso va a ser un poco lo que genera la pobre Grecia. Va a poner de manifiesto las grandes distancias que se van abriendo entre los países europeos respecto de la confianza. Además, no ayuda mucho cómo habíamos diseñado la Unión Económica y Monetaria. La UEM, o el euro, o como queramos llamarlo, todo al fin y al cabo bien. Y ahora vemos muchos errores que entonces no se veían. ¿Por qué no se veían entonces? Mirad, cuando se construye la Unión Económica y Monetaria es en los años finales de los años 90. Se viene de una época de mucha tranquilidad desde el punto de vista en Europa del crecimiento económico. Y estamos pensando que las cosas van a seguir en esa misma dinámica. Y conformamos una unión económica y monetaria pensando en los años inmediatamente anteriores. En segundo lugar, también había otra cosa muy importante. En Europa la integración se hace siempre de una forma muy científica, por el método de la prueba y el error. Es decir, se piensa una cosa, vamos a poner en marcha la política agraria común. Se va aplicando y sobre la marcha se va viendo cómo ajustarla. Y se ajustan las políticas. Si uno ve hoy lo que significa la política agraria común, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la política agraria común que había inicialmente. Y se han ido cambiando sin problemas. Y esa era una especie de pacto no escrito que existía entre los dirigentes europeos. Ponemos esto en marcha, cuando veamos dónde no funcione, vamos ajustando y poco a poco conseguiremos llegar al punto donde queríamos. ¿Cuándo se rompe eso? Cuando las dificultades van a ser muy fuertes, que todo el mundo lo primero que hace es tratar de resolver los problemas del primero, y que sean los demás los que paguen. Y esas son las grandes crisis de confianza que en Europa ha habido, que las ha habido en otras ocasiones, no es la primera vez. Ha habido, yo recuerde así, la crisis de la silla vacía, que es en los años 60, cuando los franceses no se fían de todos los demás porque creen que van a meter a los ingleses, y al final los metieron, para desgracia de Europa. Nunca dejaron de ser hijos de la Gran Bretaña. Por tanto, grandes gentes especialistas en complicar la vida a los demás, porque piensan que son imperios, que son diferentes, que es el continente el que está aislado. En fin, los británicos son muy difíciles. Y por la manera de pensar, no pensamos igual los continentales, ni en términos de economía, aunque se han ido imponiendo, pero la teoría económica tal como nace en Europa no tiene nada que ver, es mucho más pegada al territorio, a la realidad económica, al sistema productivo, porque esa era nuestra realidad, que una economía de especuladores como había llegado a ser la economía del Imperio Británico, que tenía el mundo para especular, y vivían de eso. Y eso lo han intentado seguir manteniendo. Y ese es el gran choque que siempre, permanentemente, se produce en Europa. Y eso tiene una manifestación que es el euro. Consolidar el euro era consolidar una manera de ver el mundo frente a la libra, y era que la libra, como terminará pasando, perderá el influjo económico y financiero en el resto, salvo que se vayan de Europa, que es lo que yo creo que están defendiendo. Afortunadamente,
cuanto antes. Pero, de fondo, ese es parte de todo. Bien. Vamos a ver entonces, someramente, si me voy haciendo largo me lo decís, y voy recortando, pues como yo tengo la ventaja de saber lo que dicen las de delante, pues podemos ir rápidamente también a un proceso de ajuste si es menester. Bien. Fallos en el BID. Fijaos, primera cosa, se pensaba que con un pequeño condicionamiento, que con el saneamiento de las cuentas, y se cifró ese saneamiento de las cuentas fiscales en el 3%, la fiscalidad ya no influiría en la política del Banco Central. Tendríamos unas cuentas muy saneadas y con esas cuentas saneadas podríamos evitar cualquier shock que tuviera lugar. No ha sido verdad. En el momento en que llegó una crisis de verdad, todo el mundo, todos, incumplimos. Con un agravante que también ha sido muy importante, que estas cosas a veces cuesta explicarlas. El primer incumplidor del pacto fue Alemania, que es el que propone el pacto. ¿Y qué pasa cuando Alemania incumple? Que todos los demás le ayudan a resolver su problema. Se cambia la ley, no hombre, vais a pagar con lo buenos que sois los alemanes, nada, aquí no pasa nada, ah, pues nada, oye, si sois así de buenos, venga, lo vamos a arreglar entre amigos. Luego llega la crisis para todo el alemán y dicen los alemanes, un momento, que aquí el que pago soy yo, a cumplir. ¿Qué pasa esta gente? Esto es muy importante. El primer incumplidor fuera Alemania supuso para todos los demás el pensar que aquello no se iba a aplicar, lo cual además estaba en una cierta lógica europea de vamos a ver cómo resolvemos luego los problemas cuando vengan, de manera constructiva para todos. Esto fue muy importante. Segundo, se creyó que una política monetaria común, insisto, siempre dominante sobre la política fiscal, sería suficiente para estabilizar el ciclo, ¿vale? Tampoco ha sido verdad. Primero porque los países estaban poco dispuestos a tener ese equilibrio. Es muy fácil tener ese equilibrio presupuestario en Alemania, que lleva haciendo autopistas desde los años 37. Pero ¿cómo le explica el jefe de gobierno portugués a sus habitantes que tiene superávit fiscal y que le faltan hospitales? ¿Cómo explicar en España que nos faltaba I+D y teníamos superávit fiscal? Es difícil. Y por tanto, se partía de un hecho que era evidente en Alemania, pero no evidente en el resto de los países. Y eso es lo que genera graves problemas desde el punto de vista de la aplicación. Casi nadie llega con superávit. ¿De acuerdo? Por si fuera poco, se produce el fraude griego en el 2010. 2010 es cuando empieza la W a diseñarse. ¿Y cuál es el fraude griego? Básicamente presentan unas cuentas, por cierto, gobierno conservador, ayudado en esas cuentas por la gran banca norteamericana. Lo que presentan es un déficit que es la mitad del que realmente existía. Eso significa una quiebra en términos de confianza. Internamente entre los países, los del norte dicen, pero estos del sur, ¿qué están haciendo? Nosotros aquí sacrificándonos para que ellos vengan a gastar, a dilapidar con lo que les gusta el sol, las terrazas y el no darle ni palo, ¿no? Al agua. Los del sur, ya lo sabéis por experiencia, cuando vamos al norte siempre somos sospechosos. Nunca trabajamos. Luego llegamos allí y somos los que más trabajamos, pero mira con los productivos, ¿no? Pero de entrada sospechosos. Somos del sur. Más moreno. Esto es ser moreno en el mundo de los rubios, no sé por qué, pero no termina de cuadrar. Pero esa es la realidad. Entonces, dinamita la confianza en la fiscalidad de la periferia. Si Grecia lo ha hecho, todos los demás también. Un punto y aparte en Grecia. Bueno, pero también en los mercados que son los que tienen que poner el dinero para financiarnos, ya que no tenemos máquina de hacer billetes, los mercados empiezan a sospechar, y sospechan ya de todos. Por tanto, doble problema de confianza, muy importante. Los griegos aparecen en todo esto siempre como los malos de la política. ¿Qué han hecho los griegos? Bueno, los griegos hicieron una trampa. Además, hicieron una trampa a gente de derechas, que son los éticos, los honrados, y los que quieren, los que van a la iglesia, los que se confiesan. Los demás, parece que confesamos menos honrados, en fin, todas estas cosas, pero fueron menos. Y lo pone de manifiesto el Partido Socialista, el PASOK. Es el que denuncia ante la comisión que cuando ha llegado al gobierno, oiga, que esto no es
un 8% de déficit, un 8, un 10, no recuerdo exactamente la cantidad, sino que es un 20, un 16, que fue, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, había una transparencia desde el punto de vista de los gobiernos. Grecia siempre ha tenido muchos problemas. Primero, porque es un país que es una suma de islas. Hacer una política en un país que es una suma de islas es muy difícil. ¿Quién hace una política de desarrollo en un país que tiene 3.000 o 4.000 islas? Nadie, salvo que vendas islas, que no sería mala idea. Segundo problema importante por parte de los griegos. Los griegos eran, además, en sí mismos una isla en Europa en el momento del crecimiento. Los griegos crecen menos que todos los demás porque están separados de Europa durante la época de la bipolaridad de rusos por un lado y americanos por otro. Viven un poquito de las bases, con esto que nos dais, a ver qué podemos hacer. Están aislados del resto, no tienen una continuidad en el mercado, están al margen. Era mucho más difícil desarrollarse. ¿Cómo les iba a los griegos? Pues los griegos eran una gente que vivía con menos renta que la media europea, con un poquito más de funcionarios, eso siempre ha pasado, ¿no? Pero nada más. ¿Cuándo empiezan sus problemas? Pues sus problemas empiezan cuando llega la estabilidad económica, que da la entrada del euro, y todo el mundo quiere invertir. Por cierto, los alemanes, ¡uy, qué de oportunidades! Va a haber los Juegos Olímpicos. ¿Quieren ustedes créditos para hacer grandes reformas en toda Grecia, para aprovechando los Juegos Olímpicos? Venga créditos, venga créditos. Créditos que lo pague que no. Y ahí empiezan los grandes problemas. ¿Y quién daba aquellos créditos? Alemanes, sobre todo, y en menor medida los franceses, pero alemanes sobre todo. Bueno, a todos los griegos culpables, sí, de haber hecho el incendio, pero quien puso la gasolina fue Alemania. Eso tampoco se les puede. Todo eso acompañado con un problema, que por aquí lo pongo, que es que el interés comunitario no tiene premio. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes ahora mismo tenemos un problema y que hay que resolverlo y tienen que tomar decisiones, no responden globalmente ante Europa. La pobre Merkel, que también aparece como otra mala de la película, siempre es la mala de la película. No, es que la Merkel tiene elecciones allí. No se presenta por Europa para decir, yo he asumido el problema y lo he resuelto, ciudadanos de Europa votando. Eso no existe en Europa. Yo he asumido el problema, lo he pagado y los alemanes me ponen en la calle. Antes me preguntaban, ¿cuándo se va a resolver el problema europeo? Dentro de un año. Queda un año para las elecciones. Ningún gobierno alemán va a tomar más decisiones de las que han tomado, que no han sido pocas, porque como ahora veremos, empezaron diciendo no a todo. Unas 12 cuestiones que se plantearon dijeron no, van por 11. Falta la más importante, que es poner dinero del Banco Central. Pero aún así ya se han hecho algunas trampejas con las que se va más o menos malviviendo. El déficit, también se pensó en aquel momento cuando se crea la Unión Europea, se piensa que el déficit por cuenta corriente no importa. ¿Por qué? Ahora estamos en un contexto de muchos países, y por tanto lo que interesa es el saldo general de la zona. Pero claro, todos sabemos que en economía el saldo corriente te está diciendo tu grado de competitividad. Mire usted, si usted tiene un déficit grandísimo, es que usted no vende nada y que se lo venden todo. Eso quiere decir que usted va al estrelladero, porque antes o después se está endeudando. Y si usted se está endeudando, usted lo tendrá que pagar. Y si usted lo tiene que pagar, no tiene dinero. Y si no tiene dinero, tiene que ir a los mercados. Y si los mercados no se lo dan, ¿quién lo pone? La Merkel dice, los alemanes. ¿Quién lo pone? Por tanto, la cuestión es que el déficit por cuenta corriente sí que importaba. Y sí que era fundamental. Además, hicimos más la integración financiera. Integramos los mercados financieros, los capitales circulaban libremente, pero desde el punto de vista de las normas bancarias no teníamos esa misma libre circulación. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, por ejemplo, que si el regulador nacional me garantiza, en caso de crisis del sistema bancario, en un país más dinero que en otro, que harán las cuentas, y si al país donde más se le garantiza en un momento de riesgo. Decisión que tuvo que tomar urgentemente la Unión Europea, garantizar en todo el conjunto de la Unión la misma cantidad de recursos, porque si no los capitales empezaban a mover. ¿De acuerdo? Otro error de bulto. Se hace pagar
a los inversores parte del rescate griego. Cuando Grecia entra en barrena, está la crisis, una de las condiciones que se plantea para rescatar a Grecia es que tiene que hacerse una quita a aquellos países, bueno, aquellos tenedores de deuda griega. Claro, ¿esto qué significaba? Que la deuda europea no era toda igual, como se estaba pensando, sino que había deudas de distinta calidad, unas donde te podían quitar dinero y otras no. ¿Qué hacen los mercados en ese momento? Los mercados dirán, me voy donde no hay quita, Alemania, y no me quedo en Grecia, donde cuando vuelva, de entrada ya, el 50% de la deuda que yo tenía no la hago. ¿De acuerdo? Y esto que ya les he comentado, que son las discrepancias entre los ámbitos. Fallos importantes que no se vieron, que no se quisieron ver cuando se puso en marcha. Y que todo el mundo pensábamos que en caso de un problema se haría como históricamente ha pasado y como está pasando ahora, que es resolverlo. Estamos condenados, desgraciadamente, para los alemanes, que parece que están lo más, o para los del sur, ¿no? Porque no sabemos si la crisis se resuelve mejor yéndonos nosotros o que si fueran los alemanes. La cosa es acercarnos unos y otros en donde estamos. Más, dificultades para combatir la crisis. Además había problemas en el diseño del tratado para combatir la crisis. Primero, en Europa se había metido la libre circulación de capitales en el año 1990. Pero se refuerza con el Tratado de Maastricht, en el sentido de que ya no es solo obligar a que entre los países europeos hubiera libre circulación de capitales, sino con terceros. ¿Eso qué significa? Pues que en caso de una crisis, tú no tienes posibilidades internas de frenar las fugas de capitales. Que ya hasta el Fondo Monetario Internacional, ojo, el Fondo Monetario, reconoce que la libre circulación de capitales no es sana per se y que influyen mucho las condiciones de cada país. Además, eso dicho para el conjunto de los países emergentes, y que la libre circulación de capitales en algunos casos, insisto, Fondo Monetario Internacional, puede traer más problemas de los que resuelve. También hay una política de competencia. Esa política de competencia es muy pura, necesita reconocimiento de las ayudas públicas. Cuando se te está cayendo el sistema financiero, si no te autorizan ayudas públicas, en este caso se han autorizado, de otras cosas porque los alemanes también se les caía la banca, pero si no hubiéramos tenido problemas. Bueno, más, voy a ir un poquito más rápido. Más cosas. ¿Cómo combatir la crisis si los países, caso de tener un problema desde el punto de vista de su deuda externa, no cuentan con bancos centrales? Tienen que emitir toda su deuda en euros, pero estás peor que un país, con todos mis respetos, tercermundista en ese sentido. Solo dependes absolutamente de los mercados y que crean en ti. Y cuando estás yendo a por recursos, pues es porque tu situación económica no es la mejor. Si tu situación no es mejor, digamos que eso repercute en la opinión de los mercados y dificulta tu financiación, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Sin embargo, el Banco Central Europeo, que no puede financiar a los estados, sí puede financiar a la banca. Vaya suerte que han tenido los alemanes. Su banca, que era la que estaba realmente hecha polvo, la que estaba peor en Europa, por la vía de entender que es importante para la política monetaria la estabilidad financiera, sí que se puede meter en los bancos. Y el Banco Central ha dado dinero a expuertas a todos los sistemas bancarios. Es cierto que todos estábamos muy mal, pero de entre todos, los que peor estaban eran los alemanes desde el punto de vista de la banca. Y por esa vía sí que ha llegado mucho dinero. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya no le doy más importancia y avanzo un poquito más rápido porque veo que empieza a irse la gente cual si fueran países del sur de Europa de este escenario de Unión Económica y Monetaria. Más, la sacralización del número. Casi todo lo hicimos sacralizando números. Máximo del 3% del déficit. ¿Por qué? Pues depende. No es lo mismo la situación de Alemania que la situación de España o la de Grecia. Y más en un contexto de una crisis. 60% de deuda. No es lo mismo, depende de la situación del país. Esto como referentes estaría bien siempre y cuando hubiera una interpretación respecto de esos referentes, pero es que no lo ha habido. Entre otras cosas, ¿por qué?
porque no son los gobiernos los que tienen que interpretar, sino la Comisión en este caso. 3 años para volver a la situación. Con un 12% de déficit, ¿cómo se puede recortar un 12% del presupuesto? Eso es imposible. Inflación al 2%. Ahí entramos en la situación diferente. El Banco Central Europeo cada vez tiene que intervenir obligadamente con el objetivo fundamental que tiene, que es el control de la inflación, cada vez que ésta supere el 2%. ¿Qué necesitamos ahora en Europa? Un poquito de inflación. ¿Para qué? Para poder darle a la máquina de hacer billetes, generar recursos para dar crédito, para que empiece a menearse la economía y empezar la recuperación. Y para eso nos vendría bien un poquito de inflación, que además, ¿qué hace la inflación? Reducir el peso de las deudas. Simplemente si pudiéramos llevar esa inflación al 4%, al 5%, al 6%, estaríamos resolviendo mucha parte del problema. Pero lo impiden los estatutos del Banco Central Europeo, porque está reflejado como objetivo el 2%. Volvemos a la sacralización de Dios. Todo demasiado rígido para una situación de Europa que es muy diversa, que insisto, que no tienen el mismo ciclo económico. Fijaos, en los años del gran crecimiento de la burbuja inmobiliaria en España, la economía alemana y francesa estaban por los suelos. ¿Qué hacía el Banco Central Europeo? Pues tener en cuenta la situación de Alemania y los franceses. Bajaba los tipos de interés. En una situación de burbuja especulativa que te bajen los intereses el Banco Central, es reducir la presión sobre las hipotecas, con lo cual en España la gente, más barato el crédito, más casas compran. ¿Por qué? Porque nuestros ciclos no eran homogéneos. Por tanto, al tener ciclos distintos, se necesita un poco más. O la política fiscal en ese momento, bien, hubiera sido importante, tendría que haber cambiado orientación. Sin embargo, en aquella época tuvimos un presidente que descubrió aquello de que bajar los impuestos era de izquierda. Bajó los impuestos, que era tanto como echar más leña al fuego. Si en un momento donde la gente está gastando más dinero, le reducen los impuestos, le ponen más dinero en el bolsillo, más se gastaba el piso. Súbele los impuestos, ten el valor de subir los impuestos. Pero son las decisiones a corto plazo que cuestan votos. Y en aquel momento pensábamos en los votos que me costaba y no en parar la especulación. ¿Dónde queda la política económica con todo esto? Es decir, con esta rigidez, ¿qué gobierno puede hacer una política económica en un contexto de una crisis que necesita de graves decisiones? Ningún gobierno. No hay hueco, no hay prácticamente espacio en el que pueda uno mover la política. Bueno, consecuencias de todo esto. Pues la consecuencia es que la situación se va deteriorando y que cada vez más países tienen que ir a programas de rescate de la Unión Económica y el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, ojo, que en este caso es el bueno, que es el que realmente está preocupado por lo que pasa globalmente. Y es el que llega diciendo, ojo, no les presionéis tanto, estáis creando problemas sociales, déjale más años para que pueda llegar, no se puede llegar en 3 años. Curiosísimo, ¿no? Bueno, pues ahí está el Fondo Monetario Internacional. Tratando de reducir la condicionalidad que llegan los alemanes, dicen, no, hay que escarmentar en Grecia. Error. ¿Por qué? Porque hay una cosa que en las finanzas se llama contagio. Y si todos dependemos de todos, la mala situación de uno. Grecia es el 1% del PIB en Europa. Eso se hubiera resuelto al día siguiente sin problema ninguno, sin levantar ninguna suspicacia. Porque el problema de las finanzas es sobre todo que se conozca tu balance. En el momento en que a un banco se sabe cómo está, si tiene muchas deudas o no, si está limpio o sucio, ese banco acaba de caer. Por eso nadie reconoce nunca la deuda. Por eso los alemanes, cuando se hacían las pruebas de estrés, decían que vayan estos 3 que están bien. Coño, porque eso lo mandáis a 3. Ahora a los españoles que los manden todos. Estábamos todos. Y no estaban mal. Y es verdad que no estaban mal. Pero ellos solo mandaban a 3 banquitos. Venga, echarles la vista de todos. ¿Por qué? Porque en el momento en que se sabe cuáles son tus cuentas reales, no tienes nada que hacer. Estás muerto en el mercado si tus cuentas son malas. ¿De acuerdo? Bueno, de esos programas de rescate con el Fondo Monetario Internacional, empiezan por Grecia, se extienden a Irlanda, llega a Portugal, Chipre y España para su sector bancario. Todo ello condicionado, porque en España la política económica está condicionada. Bueno, evidentemente las políticas, ojo,
se están planteando en términos de austeridad las políticas que llevan. Ustedes gastan demasiado. Insisto, todos los estudios, desde el Fondo Monetario Internacional hasta la Comisión, pasando por todos los profesionales de la universidad y de fuera de la universidad, están de acuerdo en que no es así. Que los países del sur no tienen un problema de gasto, porque no hay nada más que mirar sus cuentas. Aunque se haya exagerado el rollo de los 2 aeropuertos y de los 20.000 kilómetros de autopistas. España no tiene. Tú miras su sanidad y la sanidad de España era mucho más barata que la alemana, proporcionalmente, per cápita. Por hospital, su sanidad era una sanidad excelente, reconocida además por la Organización Mundial de la Salud, con muy pocos recursos, muy buena sanidad, cosa que por cierto no hacen los Estados Unidos y que a mí siempre me gusta recordar. 17% del PIB no hay todavía cobertura universal. En España 4,5% cobertura universal y calidad notable entre los usuarios. Por tanto, eso lo mirabas en la educación. España solo gastaba una cosa más en inversión. Y efectivamente, demasiadas autovías. Insisto, pero en casi todo lo demás no podíamos competir con China. O con Marruecos, que hacen lo mismo que nosotros, nada más que a la mitad de su. Uy, a la mitad, pero vamos, es como Guatemala y Guatepeor aquí. Y no es la culpa de los guatemaltecos. El problema es qué mundo queremos construir y cómo compatibilizamos todo eso. Eso es otro problema. Bien. Responsabilidad. Falta de decisión en el corto plazo. En Europa, las autoridades europeas, y básicamente los alemanes, tienen mucha responsabilidad en cómo, porque en un momento de una gran crisis, que es una gran bola, que va avanzando a una rapidez grandísima, no tomar decisiones era multiplicar los efectos, se dilataron, se ponían problemas, se transmitían dudas internas y externas. La consecuencia es nada tomaba decisiones, con 2 decisiones fundamentales que había que tomar: sanear la banca insolvente, y sin banca no hay crecimiento. Podemos ser que todos los críticos que queramos con el sistema capitalista, pero el sistema capitalista necesita capital, y el capital lo genera la banca. Y si la banca no funciona, no hay crecimiento. Y por tanto era fundamental la solvencia de la banca. ¿Para qué? Para favorecer el crecimiento. Nadie prestaba, porque todos los bancos están endeudados unos con otros, ninguno se fía en el interbancario de lo que tiene el otro, y para darle el dinero a él y que esté mal, mejor me lo administro yo. Una máxima de todos los financieros. Y por tanto esta es la situación que había. Bueno. Eso empieza a generar grandes divergencias en las tasas de interés. Fíjense, un poquito antes de la crisis, empieza en mayo del 2010, prácticamente, ahora lo veremos en otro cuadro, no había divergencia, los mercados nos trataban a todos igual. En el momento en que empieza la desconfianza, en el momento en que empieza la traslación de las decisiones hacia el futuro, en una especie de huida, a ver si va mejorando la cosa, todo esto se va complicando, y los tipos de interés a largo plazo, que son estos, fíjense cómo van variando. Es que hay pymes en España que se están financiando en 12%. Cuando el Banco Central Europeo está dando el dinero a los bancos al 0,75. Este es el grave problema. Y este es un problema de que empieza la desconfianza en los mercados, y naturalmente esa desconfianza es mucho más fuerte. ¿Para qué? Para aquellos países que están en problemas para pagar su deuda. Tasas de interés a 10 años, fíjense. Julio de 2007. Variación entre el 4,3 y el 4,7. Grecia. Julio de 2007. La deuda, a largo plazo, las tasas eran prácticamente las mismas para todos. Marzo del 2009 ya se empiezan a abrir. Pero todavía, bueno, hay un diferencial apenas de 200 puntos. Pero es que hemos llegado a estar en 600 puntos. 6 puntos de tipos de interés. España ha estado pagando el endeudamiento. Bueno, ahora lo está pagando al 4 y nos parece barato. Hemos pagado al 6 y al 7% la deuda, insisto, mientras el Banco Central Europeo prestaba a los bancos al 1,5, al 1 y al 0,75, dependiendo cuando han ido haciendo la caída de los tipos de interés. Bueno, luego, claro, también hay responsabilidad en los gobiernos. Si los gobiernos deciden que también es un problema de gasto como el nuestro, claro, nuestro gobierno es de derechas.
¿Y qué hace un gobierno de derecha? Pues dice sencillamente que los míos no paguen. El problema es que el gobierno de izquierda dice lo mismo. La consecuencia, el gasto tiene la culpa. Cuanto más recorto el gasto, más deprimo la economía. Cuanto más deprimo, menos recaudo. Cuanto menos recaudo, más hago problema de deuda. Cuanto más hago problema de deuda, menos se fían de mí los mercados, más me cobran de intereses. Más tengo que pagar de principal, más bola de endeudamiento. O peligro, por lo menos. La consecuencia de todo esto es recortes en casi todo, falta de ayudas a las pymes, destrucción del tejido productivo. Y esto sí que es terrible en una crisis. Porque no es lo mismo que una empresa se ajuste y pase de tener 200 empleados a 100, que la empresa sigue existiendo, que pase de tener 100 a destruirse la empresa. Recuperar una empresa, que un empresario luego quiera volver a hacer actividad, después de una de estas experiencias, prácticamente imposible. En España se ha destruido muchísimo tejido productivo y ese sí que va a ser el gran problema para nuestro futuro. Paso, porque si no... sin embargo, en la Unión Europea se han seguido haciendo cosas. Esto a veces nos extraña. No se han tomado las dos grandes decisiones que necesita la economía. Pero los alemanes han transmitido una idea, que es vamos a seguir con el euro. Porque todo aquello que necesita en largo plazo, y algunas a corto. Al principio los alemanes dijeron, ni un duro para nadie, ni un duro. Bueno, luego ya hubo que crear el Fondo Europeo de Estabilidad, que básicamente lo que hacía es poner dinero para los demás, después el mecanismo de estabilidad, y así sucesivamente. No se puede financiar la deuda de los países, no, pero vamos a buscar un camino, que es monetizar la deuda, es decir, se lo dejamos a los bancos al 1,5%, y que los bancos compren la deuda de los países al 6%. Una manera de financiar, eso sí, un gran negocio para la banca, que pagamos el conjunto de los contribuyentes, ¿no? Se han tomado multitud de normas nuevas sobre las agencias de rating, sobre los fondos de alto riesgo, sobre las remuneraciones de los directivos bancarios, elementos todos que habían estado presentes, muy presentes en la crisis. Y por tanto, se han cambiado muchísimas cosas, las más a largo plazo. Es más, fíjense, hay ya proyectos presentados en la Comisión, presentados por la Comisión Europea, tanto que obligatoriamente los Estados tienen que discutir sobre una nueva gobernanza económica, básicamente para exigir mayor control fiscal. Ojo, que cuando se habla del control fiscal, no se está diciendo mayor control del gasto, no. Usted llega al equilibrio, puede llegar por el lado del gasto y por el lado del ingreso. Y es que de repente en economía nos hemos olvidado que hay el lado del ingreso. Bueno, nos hemos olvidado de tantas cosas. La redistribución, todas estas cosas que son importantes en la economía, ¿no? Se ha impuesto ya, como lo que se llama un proyecto de cooperación avanzada, una tasa, la famosa tasa Tobin, a las transacciones financieras. Es cierto que solo han sido 8 o 9 países. Claro, es que yo también quiero hacer negocios así. El sector financiero no paga IVA. ¿Qué menos que pagar una mínima tasa por moverse? Si todos los demás tenemos que pagar el IVA. ¿Por qué el sector financiero no lo paga? Bueno, pues esto es la idea, ¿no?, de la tasa Tobin, y además permite controlar los movimientos de capital. Hay un plan encima de la mesa de eurobonos, es decir, de establecer un colchón de endeudamiento colectivo de hasta el 60% del PIB en Europa, con bonos puestos en común por todos, y que de ese 60% todo el mundo se pueda financiar. Una vez que se pase ese 60%, al cual tiene derecho, automáticamente tendría que ir ya no por lo que se llaman bonos azules, sino bonos rojos, que le costarían en el mercado muchísimo más caro, lo cual obligará a todo el mundo a no llegar más allá de ese 60%. Pero tienes una vía por donde poder financiar. Incluso se ha hablado ya, en una de las propuestas, la Comisión plantea que la eurozona necesita un mayor presupuesto. Si tenemos grandes desequilibrios, si el Banco Central no puede financiarnos, si tenemos un presupuesto que es muy pequeño, que es el 1%, para que os hagáis una idea, el gobierno federal americano es el 20%, ¿cómo podemos restablecer los equilibrios? Si no circula el dinero, si los del norte están también en crisis o no quieren incrementar su consumo. Necesitamos un presupuesto a la eurozona. Eso incluso está ahora mismo encima de la mesa. Por tanto,
La idea que esto nos transmite es que aunque no tomamos las decisiones a corto plazo, estamos tomándolas a largo plazo. Y eso quiere decir que hay una apuesta de fondo por la Unión Europea. ¿Cómo hacen los alemanes la cosa? Castigando, ¿no? Porque a ellos también les castigaron, vamos, castigando, ¿no? No tenemos ese presupuesto estabilizador, decía el 1%, difícilmente con el 1% puedes hacer transferencias de recursos para que lo que has perdido porque eres poco competitivo, porque no eres capaz de vender al norte, te llegue de alguna manera para recuperar y porque haya dinamización económica. Si eso no es así, difícilmente se puede restaurar el equilibrio y todo el mundo crecer. Además, el presupuesto en España, en la Unión Europea, casi todo se lo lleva la agricultura, pero la agricultura es apenas el 4% del Producto Interior Bruto Europeo. Por tanto, nos concentramos en el gasto en un sector que es poco importante para Europa. Aparte que en ese presupuesto recibes, pero también pones. ¿Vale? Lo que cuentas es muy poquito dinero. Hay grandes diferencias de competitividad también, como ponían de manifiesto las diferencias en los saldos exteriores, que además ponen de manifiesto que hay dos estrategias de crecimiento distintas. Hay una estrategia de crecimiento financiera que ha practicado Gran Bretaña y algunos países del norte, clarísimamente los Países Bajos, que consiste en, como yo he tenido la ventaja y he desarrollado más mi sistema financiero que todos los demás, y tiene mucha capacidad de atracción, porque además he terminado funcionando en la práctica como un paraíso fiscal. Los ingleses son, para el tratamiento de los fondos, como un paraíso fiscal. Baso mi crecimiento en el sector financiero. Y luego en trabajar con esas finanzas, colocarlas y sacarlas en máximo partido. ¿Qué hace Alemania? Alemania tiene otra estrategia. Como tengo una ventaja industrial y una gran capacidad de exportar, puesto que además están los países emergentes que les interesa lo que yo produzco, y lo que yo produzco son bienes de producción que ellos ahora necesitan mucho, yo mantengo mi dinámica industrial. Eso sí, con los sueldos muy controlados. Y de alguna manera lo que hago es exportar y luego con el excedente que la balanza comercial me procura, lo transmito a mi sector financiero y mi sector financiero financia para colocar mejor el ahorro del país y de mi población, que es muy mayor, que es muy vieja y que quiere percibir el máximo de remuneración para sus ahorros, que pueden pagar los del sur, que son los que tienen necesidad de capital. Por tanto, pues también por esta vía hay que buscar cómo restablecer los equilibrios. ¿Qué vías se tienen? El abanico de posibilidades es pequeño. Una, la que hemos hablado. Bueno, pues que haya un presupuesto y que los desequilibrios que hay entre unos países y otros se vayan cubriendo a base de hacer transferencias. Transferencias por desempleo, transferencias para inversión, que es una manera de lo que gano por un lado vendiendo, lo pierdo por transferencias, pero los países están en equilibrio, pueden comerciar y todos crecemos. Esa no es la vía que parezca que va a triunfar. Otra, la deflación de los países del euro. Si usted es poco competitivo es porque le han subido los precios. Le han subido los precios y han perdido las ventajas iniciales que tenía cuando se hizo el euro respecto de Alemania. En España han subido más los precios que en Alemania, teníamos un diferencial competitivo de 10, que se nos ha quedado en 5. Y nos cuesta cada vez más vender a Alemania. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que dicen los alemanes, hagan ustedes una deflación, bajen sus salarios, bajen sus prestaciones, bajen sus impuestos y volverán a ser competitivos. Y ahorquen, ¿no? De paso. La otra, aumento de la demanda interna en el norte. Esta es menos dolorosa, esta es muy dolorosa, sobre todo para el sur. Esta es menos dolorosa. Suban un poquito ustedes los sueldos, que los han bajado durante 10 años, denle un poco alegría al consumo, consuman ustedes para que los del sur podamos venderles. Y volvamos a restablecer el equilibrio y haya crecimiento y una circulación de flujo económico. Porque sin flujo económico todos sabemos que no existe la economía. A escala interna, también hay cosas que hacer. Se pueden hacer otras políticas de ingreso y gasto. O recortar gasto o pedirle un poquito más de sacrificios a otros. Eso tiene que ver también con la armonización fiscal. En Europa tenemos un problema en términos de armonización fiscal. Hay muchas diferencias en algunos impuestos, por ejemplo, en el impuesto sobre las empresas, el impuesto de actividades empresariales. Las ganancias están tratadas de forma muy diferente según países. Y claro, las empresas se mueven allá donde mejor las tratan, con lo cual todos estamos en una competencia clarísimamente fiscal
para reducir los impuestos a las empresas para que no se te vayan, y al capital. Y por el contrario, permanentemente incrementando los impuestos al consumo y a las rentas del trabajo, que son las que no se mueven. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que siempre hacen el esfuerzo consumidores, es decir, los pobres, que ¿quién dedica la mayor parte de su renta al consumo? ¿El rico o el pobre? Clarísimamente el pobre. Luego ese es el que sufre más la presión fiscal por esa vía. ¿Y las rentas del capital o las rentas del trabajo? Clarísimamente las rentas del trabajo, no se mueven. Salvo Arantxa Sánchez Vicario. Bien, más cosas. Por tanto, las posibilidades son pequeñas. Se puede hacer una u otra, pero hasta aquí, al corto plazo, se ha predicado esencialmente que sea la vía de la deflación y que sea la vía del control del gasto. Eso deprime las economías, no hay crecimiento, sin crecimiento no se pueden pagar las rentas. Y en eso estamos. ¿Cuándo se va a empezar a resolver? Que sería la última pregunta. Pues básicamente, como antes os decía, cuando los alemanes resuelvan sus elecciones, no antes. Bueno, aquí se ve claramente, como los españoles, en términos de tipo de cambio efectivo real, que tiene en cuenta la inflación, como todos sabéis, y que es una buena medida para ver la competitividad de los países. Aquí se ve claramente que, por ejemplo, España, que tenía un colchón muy importante cuando nos acercamos al euro, había una distancia pues en torno de un 25% en el diferencial entre el marco y la peseta, y con ese diferencial entramos. Luego hemos ido subiendo mucho nuestros precios más rápido que los alemanes, como es normal por otra parte, porque en una zona monetaria común los precios tienden a igualarse, y eran los españoles los que han subido, no los alemanes los que han bajado, y la conclusión es que hemos perdido competitividad. Como desde el punto de vista tecnológico no estamos en la misma situación, vendemos cada vez menos. Esto es lo que nos ha pasado por aquel lado. Y si se ve por este, pues aquí en general las pérdidas han sido menos. Necesitamos en todo caso, y eso es lo que refleja nuestro déficit por cuenta corriente, recuperar como sea competitividad. Bueno, las cuentas corrientes, pues ya vemos ahí que hay dos grupos de países, los del norte, que son los competitivos, los del sur, que no lo somos, y eso plantea la necesidad de ver cómo recuperamos el equilibrio. Los saldos corrientes, este es un problema que nos afecta a todos, y esto está demostrando que también en el mundo hay claramente dos estrategias de crecimiento económico. Está la estrategia de aquellos que quieren basarse en las finanzas, en la libre circulación de capitales, que es la que han abandonado básicamente Inglaterra y Estados Unidos, pero con todos los países desarrollados, con estrategias más o menos diferenciadas, pero básicamente son dos países. Y están la de los países emergentes, China y los demás, que quieren crecer sobre la base de tener muchas reservas para que no se altere mucho su tipo de cambio, tener una economía competitiva con bajos salarios y hacer economías de exportación para crecer, que es esencialmente el modelo alemán, pero el modelo alemán es un modelo mixto. Desde el punto de vista de la exportación, lo hacemos sobre la base de mi mayor competitividad industrial y mi especialización en bienes de producción, como es el caso de Alemania. Por tanto, por ahí genero muchos recursos, pero también desarrollo una banca muy importante que es capaz de colocar y sacar el máximo rendimiento a esos excedentes, colocando ese dinero por fuera. Bueno, el problema es, ¿ese modelo es sostenible? Bueno, pues el problema es que básicamente la teoría económica dice que no. Y que por tanto pues hay que ir a un modelo donde sean posibles los intercambios y por tanto reducir esos desequilibrios. Y poco más, no sé si me queda alguna. Bueno, esto aquí ya, cuando ya se meten la cuenta de capital en los países, pues nos damos cuenta, aquí están las estrategias de los distintos países y quienes participan de esa estrategia de la generación de grandes excedentes, en este caso de capital, y los que participan de una estrategia de acumular finanzas y por tanto déficit desde el punto de vista de cuenta corriente, ¿no? Gran Bretaña lo tenemos aquí, Alemania la tenemos allí, Japón es prácticamente el mismo modelo alemán, nada más que en Asia, España la tenemos aquí, la burbuja inmobiliaria, los italianos, todos los del sur de Europa que hemos necesitado de mucha capital, hemos estado en esta misma estrategia, los del norte, de alguna manera, salvo Inglaterra y algunos otros, en esa estrategia. Y aquí sí, aquí ya sí que se acaba y con mucho gusto pues estamos aquí. Lo que me digáis.